Inicialmente, ¿qué hay que hacer con el cuerpo? Quitar estos elementos, ¿sí? Que eso tiene unos punticos, pues es fácil de quitar. Esos punticos nosotros le decimos mixed union, es como partecitas las cuales que han pegado el cartón. Ya una vez que le quitamos este material, ¿qué viene? Entonces vemos que esta va a ser la forma de exhibición del mueble. Entonces, ¿qué hacemos? Solo hacemos plegar de esta forma el cuerpo, ¿sí? Siempre tenemos que ver que la parte de impresión es la que debe de quedar hacia afuera, ¿sí? No armarlo en el otro sentido, porque ahí nos damos cuenta que va a quedar el craft hacia afuera. Entonces lo plegamos en este sentido y vemos que las orejas van a coincidir con unas ranuras, ¿sí? Que son estas ranuritas que vemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es ensamblar estas orejas en estas ranuras. Entonces las metemos en estas perforaciones, como lo estoy haciendo en este momento. Al introducirlas, aquí vamos a ver, hay que desplegar esta letica para que quede amarrada, ¿sí? Hacemos lo mismo en ambos lados. Entonces le doblamos y introducimos por la ranura. Y eso lo hacemos pues por ambos lados. Lo sacamos y desplegamos la oreja. ¿Esto con qué fin se hizo? Esto se hizo con el fin de no utilizar pegas en el proceso y que sea lo más económico posible. Porque aquí uno en el armado todo es manual, no influye en ningún monto la pega, un proceso extra, costos extras. Entonces, con ese fin se utiliza este tipo de sistema. ¿Y una sola persona lo puede ensamblar? ¿No necesita dos? No, normalmente pues ya depende, pues si necesitan una velocidad, pues una cantidad de muebles demasiado grande, pues bueno, ya se necesita. Pues porque